estamos listos. Listo, ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Bueno, ahora sí damos apertura a lo que venimos hablando. Vamos a empezar a hablar acerca de lo que es la historia clínica. Pero primero queremos verificar que todo está en orden. Si me están viendo bien, si están viendo la diapositiva. Vamos a comprobar. Vamos a la cámara un poquito. Ajá. Son detalles que estamos evaluando. Entonces, si todo está correcto, lo pueden indicar por el chat, por favor, para que demos así inicio a la clase de hoy. Listo, pa. ¿Sí? Ok. Bueno, como ya saben, hoy vamos a hablar de un tema muy importante para nosotros los profesionales de la salud o que estamos en ese camino. Es muy importante que nosotros sepamos todo acerca de lo que es este documento, lo que nosotros bien llamamos historia clínica. Para los que no me conocen, mi nombre es Lidmi Parra y seré la persona que se encargará de darles esta hermosa clase. A ver, cosas que nosotros vamos a aprender a través de este taller es su concepto, para qué sirve la historia clínica, su estructura, correcto llenado y por qué debemos de hacer un buen seguimiento a nuestro paciente. Para empezar, ¿qué es la historia clínica? La historia clínica, como podemos observar en este concepto, es que es un documento médico legal que es ordenado, claro, preciso y detallado de todos los datos relativos a un enfermo, ya sean anteriores, actuales, personales y familiares. Recuerden que no solamente debemos de estudiar y evaluar a nuestro paciente, sino que también debemos de indagar un poco más acerca de sus antecedentes familiares, ya sean personas que padezcan de alguna enfermedad sistémica o alguna enfermedad que pudiese padecer el paciente que estamos atendiendo, y eso lo podemos descubrir con datos que sean previos a los que actualmente nos está refiriendo el paciente. Vemos que sirve de juicio definitivo para determinar la enfermedad actual, que es el motivo por el cual nuestro paciente acude a consulta. ¿Cuál es su función? Bueno, da como primera mano, da una función asistencial, porque en ella vamos a plasmar el motivo por el cual nuestro paciente acude a consulta y él nos va a describir cuáles son sus signos y síntomas. También nos da una función administrativa, ya que este documento sirve para recolección de datos. Y recuerden que nosotros en nuestro día a día vamos a atender demasiados pacientes y es muy importante que nosotros tengamos un orden y sepamos dónde están ubicadas nuestras historias clínicas, y este documento, ya sea que lo hagamos de manera digital o en físico, permite que esa recolección de datos se mantenga de una manera ordenada. También sirve para la docencia e investigación, ya que en nuestra historia clínica nosotros vamos a plasmar nuevas patologías en caso de que se llegase a presentar dicha oportunidad, y datos aquí que podemos plasmar pueden servir en caso de investigaciones y docencia. Podemos ver cómo profesionales de la salud utilizan estos datos para dar como ejemplo en conferencias, charlas, y es muy importante que todo esto quede plasmado aquí. Y por último, sirve como un documento médico legal. Sabemos que es muy importante que todos los datos plasmados en esta historia sean firmadas por nuestro paciente, para así que no se produzca ningún tipo de imprevisto y se puedan producir, como ahí ustedes están leyendo, algún tipo de demanda, que en algunos casos pueden ser por iatrogenias del profesional, que las produzcamos nosotros, pero hay casos en donde nosotros no hemos hecho nada y el paciente quiere dar un mal concepto del trabajo o del buen trabajo que le estamos dando, y se pueden producir este tipo de eventos y nadie quiere eso. Entonces sirve como algo, un aval, esa es la palabra, sirve como un aval para nosotros protegernos como profesionales de la salud. Vamos a estudiar un poco acerca de unos conceptos básicos. La anamnesis. Recuerden que la historia clínica es muy importante y ustedes tienen que saber esto, porque la historia clínica es lo que a nosotros nos permite abrir la puerta de conocer a un individuo que nunca en nuestra vida hemos visto. Y esto permite que sea fluido, permite que hagamos una serie de preguntas para poder nosotros conocer a nuestro paciente. Preguntas que son muy personales como datos médicos, pero la anamnesis es lo que nosotros conocemos como interrogatorio. Y esto es lo que permite que nosotros como primera instancia conozcamos a nuestro paciente. Por eso nosotros no es el deber ser, nosotros no recibimos a nuestro paciente y una vez lo sentamos, listo, abra la boca. No debería ser así. Es muy importante que nosotros conozcamos previamente a nuestro paciente y saber con exactitud plasmar un plan de tratamiento y luego abordarlo en boca. Entonces,
ya sabiendo que es una anamnesis, se los digo porque muchos doctores utilizan este término para referirse a qué, cuáles son aquellos síntomas o signos que está presentando, y utilizan este término para preguntarlo. A ver, dime la anamnesis que tú le hiciste al paciente. Entonces nosotros vamos y damos la información. Signos y síntomas. Estos son unos términos que nosotros a veces nos confundimos. Debemos estar claros de que un signo es aquello que nosotros podemos evidenciar, que es palpable, que es observable. Mientras que los síntomas nosotros no podemos cuantificarlos porque no son objetivos. Como por ejemplo el dolor. El dolor es algo que el paciente puede referir, pero que nosotros no podemos evidenciar. Es como que nosotros tenemos que confiar en lo que el paciente está diciendo, mientras que un signo no. En un signo nosotros podemos ver que si sarpullido, podemos ver lesiones en piel y así sucesivamente, datos que nosotros podemos plasmar en nuestra historia clínica sabiendo con veracidad de que lo que estamos escribiendo es cierto. A ver, escriban en sus comentarios aquí en el chat. A ver, ¿qué creen ustedes? ¿La fiebre será un signo o un síntoma? A ver, alguien hay un valiente que escriba, no importa que se equivoque. ¿La fiebre será un signo o un síntoma? A ver, ¿qué responden? A ver. ¿Qué dicen? Sean valientes, no importa si se equivocan. Aquí dice Frank que es un síntoma. Ok, Frank. A ver, la fiebre no es un síntoma. La fiebre es un signo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que podemos medir la temperatura corporal de nuestro cuerpo. A ver, ¿cuál es la temperatura corporal? Normal, obviamente. Serían 37 grados centígrados. Entonces, ¿nosotros cómo sabemos eso? Porque existen instrumentos como el termómetro para nosotros poder comprobar la temperatura de nuestro paciente. La fiebre o el cambio de temperatura, ya sea que bajen por hipotermia o por hipertermia, esto es un signo. Nosotros podemos cuantificarlo, podemos verificarlo. Y bueno, quedando esto muy claro, tenemos que saber las razones por las cuales nuestro paciente pueda llegar a nuestra consulta. Y estudios han demostrado que la razón número uno por la cual el paciente acude a una consulta odontológica es por dolor, que también es conocido como odontalgia. Es muy importante que ustedes sepan y conozcan por qué el paciente tiende a ir solamente por esta razón. Y recuerden, es que ir al odontólogo produce nervio, ansiedad, las personas no quieren ir. Mientras que existe un grupo muy pequeño, mucho menor, que sí le gusta ir al odontólogo, pero sabemos y estamos claros que a la mayoría de las personas les produce un pavor. Y es normal. Hasta los mismos profesionales de la salud, como somos nosotros, a lo mejor les pudiese provocar un poco de ansiedad por experiencias traumáticas. Como, no sé, simplemente es como que algo que no está en nosotros, como las personas que les da un poco de ansiedad que los inyecten, eso es algo normal. Pero tienen que saber y tener en cuenta que el dolor es la razón número uno por la cual los pacientes acuden a consulta, porque es algo que ya les afecta tanto que dicen, Dios mío, no aguanto el dolor, voy, ya no aguantan más y por eso es que van. Entonces, bueno, esta es la razón número uno y tienen que conocer que el dolor es una experiencia sensitiva, emocional y desagradable. Por esta razón nosotros no podemos medir el dolor. Por eso es que el dolor nosotros lo tenemos en la sección de síntomas. Porque también el paciente puede referir dolor sin tener dolor. ¿Y cómo nosotros comprobamos eso? Pues no podemos. Al menos que en algunos casos nosotros hagamos pruebas percusivas y pudiesen alojar algún tipo de reacción que sí pudiese ser comprobable. Pero esto es muy inestable y entonces por eso preferimos decir que el dolor es algo sensitivo y emocional. Obviamente desagradable porque nadie quiere sentir dolor. Algo que es muy importante, ya que es la razón número uno del motivo por el cual el paciente acude a consulta, ¿cómo debemos de plasmarlo en nuestra historia? Si nosotros evaluamos un poco, estudiamos un poco acerca de la semiología del dolor, esto que ustedes están viendo aquí es muy importante que ustedes se lo aprendan. Es algo que debe ser caletre, vamos a decirlo así. Es muy fácil, esto es un conjunto de letras que conforman una palabra llamada Alicia, y esta palabra nos ayuda a que nosotros nunca se nos olvide el orden en el cual nosotros debemos de describir el dolor de nuestro paciente. Tenemos que la primera, que sería A, es aparición, es
cuándo empezó todo, o sea, le vamos a preguntar a nuestro paciente cuándo se produjo ese dolor, la L, que sería localización, el sitio del dolor, el cual el paciente lo refiere, la I, que sería intensidad, si esta es de corta o de larga duración, la C, si hay concomitancia, que esto sería si algo lo produce o si esto es un dolor espontáneo. Esto es muy importante, hay muchas patologías que solamente por este dato podemos dar un diagnóstico. Entonces es muy importante saber si este síntoma es este síntoma es de corto o de larga duración. Irradiación. Esto es cuando el dolor está localizado, pero en el pasar de los días este dolor se expande a otras zonas. Y el paciente de pronto refiere, no, me empieza el dolor en la muela y después se me va, sube a la encía o me agarra el ojo o dice que le duele esta parte del cráneo, porque el dolor se irradia. Y si esto sucede, ustedes también deben de plasmarlo en la historia clínica. Y por último, tenemos los atenuantes, que es los medicamentos o, digamos así, métodos que utiliza el paciente para aliviar su dolor. En este orden nosotros debemos de describirlo en la historia clínica, así tal cual. ¿Cuáles son los componentes o estructura que compone la historia clínica? Nosotros vamos a hacerlo teniendo como base la estructura de la historia clínica de la Universidad del Zulia en nuestra facultad de odontología. A ver, lo primero que ustedes van a ver es una serie de preguntas que nosotros debemos realizarle a nuestro paciente. Lo primero que nosotros vamos a ver es que son unos datos personales. Esto es muy importante. Como aquí bien dice, son datos socioeconómicos, saber el nombre y datos personales del paciente. Luego que esto esté llenado, ¿verdad? Nosotros vamos a saber y vamos a plasmar lo que nosotros llamamos motivo de consulta. Es la razón por la cual nuestro paciente acude a la consulta. En esta sección es muy importante, anoten si tienen donde anotar. Aquí ustedes van a describir las palabras textuales que el paciente refiere. Ejemplo, me duele la muela izquierda de arriba. Ustedes van a poner aquí entre comillas, me duele la muela izquierda de arriba. Eso es lo que el paciente está refiriendo. Ustedes no han abierto boca, ustedes no están haciendo un examen intrabucal, nada. Usted simplemente tiene su historia en la mano y están llenando el formulario. Mientras que la enfermedad actual, aquí sí es un poco diferente. Porque nosotros aquí vamos a redactar con exactitud las características con palabras técnicas de lo que nuestro paciente está refiriendo en el motivo de consulta. El ejemplo que vamos a colocar es con un paciente que llega a consulta por dolor. Entonces, nosotros lo que primero vamos a hacer en esta sección es, como nuestra historia puede llegar a estar en manos de nuestros colegas o de algún otro doctor, es muy importante que en esta sección nosotros presentemos a nuestro paciente. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Pues si nuestro paciente es femenino, vamos a decir paciente femenino y luego colocamos la edad. Paciente femenino de 35 años de edad que acude a consulta y empezamos a describir lo que el paciente tiene. En este caso, como es por dolor, vamos a colocar odontalgia. Paciente femenino de 35 años de edad que acude a consulta por odontalgia. Y aquí empezamos a ir con el orden, que sería la aparición. Odontalgia en el sector posterior, ¿verdad? Viene la L, sería la aparición. O sea, ¿cuándo apareció el dolor? Sería paciente femenino de 35 años de edad que acude a consulta por presentar odontalgia desde hace 2 semanas, en el sector posterior. Ya sería aparición, localización. Intensidad, si es de corta o larga duración. Vamos a colocar aquí que es de corta duración. Que no se irradia y que el paciente toma analgésicos como ibuprofeno para calmar el dolor. Listo, ahí describimos todo Alicia. Su aparición, localización, si se irradia, si es de corta o larga duración, si el paciente toma algún tipo de analgésico para calmarlo, y listo. Esa es la manera correcta con la cual ustedes van a redactar su enfermedad actual. Deben de utilizar palabras, digámoslo así, técnicas. No puede ser de manera coloquial, vamos a decir este término, sino palabras médico-odontológicas para plasmar nuestra enfermedad actual. Mientras que el motivo de consulta sí es tal cual como lo diga el paciente. Seguimos. Aquí, antecedentes médico-odontológicos. En esta sección nosotros vamos a plasmar si el paciente ha acudido a alguna consulta odontológica previa a la de nosotros.
De esta sección ustedes deben de realizarles todas estas preguntas. Recuerden que esta es la historia clínica de la Facultad de Odontología de la Facultad de la Universidad del Zulia, perdón. Y esto nos da, digamos que una chuleta para nosotros poderlo realizar fácilmente. Pero de esta sección yo me voy a detener aquí en si el paciente ha recibido o no tratamiento a base de quimioterapias o radiación. Esto es muy importante que ustedes lo pregunten, muchachos. Sobre todo cuando el paciente acude por un dolor y cuando hacemos el examen intraoral nos damos cuenta que está ese órgano dental para exodoncia. Y si nosotros no preguntamos esto y el paciente si ha recibido algún tipo de radiación cerca del rostro, nosotros podemos provocar en el paciente lo que se conoce como osteoradionecrosis, es decir, producimos muerte del tejido óseo en la zona donde vamos a realizar la exodoncia. Entonces, es muy importante que ustedes realicen correctamente una anamnesis sobre nuestro paciente. Esto no está de lujo. Miren, estos solamente son datos médico-odontológicos. También tenemos datos generales como si el paciente sufre de gastritis o tiene úlceras pépticas, si sufre osteoporosis, artritis, si en algún momento de su vida sufrió de fiebre reumática, si es un paciente hipertenso o sufre de hipotensión. Todas estas preguntas ustedes deben de realizárselas al paciente con detenimiento, no salten ninguna pregunta, todo es importante, nada está de lujo, todo es importante. Estos son otros datos, por lo menos si el paciente ha observado que recientemente ha sufrido de hematomas, equismosis, petequias, que son ulceraciones a nivel de piel, cansancios, sed constante. Estos son sintomatologías de un paciente que a lo mejor presenta una enfermedad sistémica y que él no lo sepa. Entonces es importante que todos estos datos también sean llenados. Es muy importante esta parte, hábitos, que si el paciente se muerde las uñas o los labios o las mejillas, si es un respirador bucal, nasal, si fuma constantemente, si tiende a morder objetos, todo esto debe ser plasmado. Y por último, lo que dijimos al principio, antecedentes familiares. Es muy importante que nosotros sepamos si el paciente presenta algún tipo de familiar, tiene algún tipo de familiar que pudiese estar presentando enfermedades sistémicas. Eso debemos de plasmarlo aquí. Ejemplo, mi abuelito sufre de hipertensión, lo colocamos. Mi abuela materna es diabética, lo colocamos. Y hasta aquí nosotros vamos a hacer lo que es la recolección de datos dicho por nuestro paciente. O sea, todo lo que nosotros plasmamos hasta aquí es porque nuestro paciente nos los dijo. Por eso nosotros aquí abajo dice firma del paciente. Esto es lo que a nosotros nos permite tener un aval seguro de que lo que el paciente refirió está cierto. Si el paciente dijo algún dato que pudiese ser mentira, pues su firma es quien lo compromete a él y no a nosotros, ¿ok? Y de este lado colocamos el caso de la firma del representante, que seríamos nosotros el profesional de la salud. A ver, signos vitales. A ver, vamos a hacer esto un poco interactivo. A ver, escriban en el grupo, rápido. A ver, ¿cuál sería la presión arterial en un paciente adulto? Datos normales. ¿Cuál sería la presión arterial sistólica y diastólica? A ver. No sean tímidos, por favor. Vamos a interactuar un poco. Si no, esto se vuelve un poco aburrido. No solamente quiero hablar yo. Vamos a participar todos. José Archmore dice 120-80. Perfecto. Excelente dato. 120-80. Perfecto. A ver, ¿y las pulsaciones? A ver, pulsaciones y temperatura corporal, que eso ya lo dijimos. A ver, no tengan miedo de equivocarse. Estamos para aprender. 37.5 dice José Archmore. 37.5 temperatura. Bueno, entre 37 y 35 está bien, porque recuerden que ya 38 es lo que nosotros conocemos como fogaje. Entonces, tienen que estar muy pendientes con ese dato. Y bueno, para no alargar más esto, las pulsaciones normales van entre 80 y 90 pulsaciones por minuto. Ok, vamos a entrar en lo que nosotros conocemos como examen físico. Es lo que nosotros realizamos en nuestro paciente. Vamos a evaluar todo cómo se ve, si presenta algún tipo de lesión, miramos piel, todo su cuerpo lo vamos a observar. Y debemos de tener en cuenta un orden. Vamos primero con examen físico.
Muy bien. A ver, yo hice una tabla. Esta tabla nosotros la vamos a ver sobre todo en el examen, perdón, en la historia clínica del CIAN, lo que sería de niño. En la historia clínica del niño esta tabla sí está, mientras que en la de adulto no lo está, pero lo pueden copiar, tomar capture, para que sepan el orden en el que ustedes van a hacer este examen físico. Tenemos examen estático y examen funcional. El examen estático es aquel que nosotros vamos a hacer en nuestro paciente estando totalmente inmóvil. Él no va a realizar ningún tipo de movimiento, simplemente vamos a observar, palpar y vamos a redactar en nuestra historia clínica lo que estamos observando en paciente. Mientras que el examen funcional, aquí sí tenemos que pedirle al paciente que haga movimientos y según cada estudio que realicemos lo plasmamos también en la historia. Vamos primero con el examen estático. Esto vamos a tratarlo de hacerlo de una manera sencilla, que ustedes lo puedan entender. A ver, lo primero que nosotros hacemos es estudiar la simetría facial. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a trazar, tenemos al paciente de frente a nosotros, y vamos a trazar una línea imaginaria para dividir su rostro de derecha e izquierda. Y vamos a comparar sus cejas, sus ojos, a la de la nariz, el borde de los labios. También podemos evaluar lo que sería el pabellón auricular. ¿Qué vamos a nosotros estudiar aquí? Es saber si el rostro del paciente, mejor dicho, se encuentra simétrico o hay alguna asimetría facial. Es decir, si el pabellón auricular del lado derecho pudiese estar descendido y el otro normal, o si está a nivel de cejas, una se encuentra diferente a la otra. También debemos observar el nacimiento del cabello. Recuerden que en la historia clínica esto es un dato que ustedes deben de describir. Ejemplo, si el cabello está bien implantado, nosotros colocamos en nuestra historia cabello normo implantado. Pero si el cabello, aquí supongamos que no hubiese cabello, sino que estuviese más por encima, colocamos implantación alta del cabello. O si estuviese muy abajo, que es muy poco probable, pero si hay casos de casos, colocamos implantación baja del cabello. Listo. Y así sucesivamente. Es lo que ustedes van a plasmar en la simetría facial. Luego del lado derecho tenemos que también debemos evaluar el tipo de perfil de nuestro paciente. Tenemos tres tipos de perfiles: recto, cóncavo y convexo, y la manera de nosotros estudiar esto es trazando dos líneas. Hay algo que ustedes van a estudiar que es el plano izar. El plano izar está aquí. Es una línea que nosotros vamos a trazar que va a ir desde la glabela, pueden escribirlo, desde la glabela como primera parte hasta el punto subnasal, que sería aquí, y del punto subnasal hasta la parte más prominente del mentón. Esto va a trazar dos líneas y nos va a nosotros dar a conocer cuál sería el tipo de perfil de nuestro paciente. Si el perfil es recto, significa que desde la glabela al mentón no hay ningún tipo de interrupción, o sea, está totalmente recto, está perfecto. Normalmente estos son pacientes que son clase 1 en mordida. Eso después lo podemos estudiar. Tenemos perfil cóncavo, que es cuando vemos que el mentón se proyecta hacia adelante, ¿verdad? Vemos cómo está un poco salido. Si comparamos este con este, vemos cómo se proyecta hacia adelante y miren cómo se observa el labio. Se proyecta también y hay mordida cruzada. Estos son pacientes con mordida clase tipo 3, pero aquí lo que tienen que escribir es que es un perfil cóncavo. Es decir, si ustedes trazan una línea de aquí a aquí y de aquí a aquí, ustedes van a observar como una ligera depresión. Se observa como una depresión. Mientras que si observan el perfil convexo, miren cómo se ve al contrario. El mentón, en vez de estar proyectado hacia adelante, se retrae y se observa como algo circular, podemos decirlo así, no es una línea recta. Miren, si trazamos la línea de aquí a aquí, sería el primer plano, y de aquí a aquí miren cómo se va hacia atrás. Entonces automáticamente se hace como un triángulo y automáticamente lo describimos en la historia como un perfil convexo. Esos serían los tres tipos de perfiles. Seguimos. Viene el tipo facial. El tipo facial es donde vamos a describir si el paciente tiene su rostro más largo que ancho, o más ancho que largo, o son diámetros equilibrados.
Eso nosotros lo conocemos como braquifacial, dolicofacial y mesofacial. Cuando es braquifacial, eso lo pueden anotar, es porque es más ancho que largo. Cuando es dolicofacial es porque es más largo que ancho. Y mesofacial es porque están equilibrados. Eso es lo que ustedes van a trazar, van a describir en la historia. ¿Cómo medimos esto? Pues muy sencillo. Trazamos una línea que vaya desde la glabela hasta el mentón, la parte más prominente, y otra que vaya desde la porción bimalar. Recuerden que el hueso malar, si ustedes se tocan sus pómulos, ustedes van a sentir una proyección de hueso que es como que ustedes sienten la parte más prominente de esta zona. Ustedes se lo palpan, si quieren pueden hacerlo, y ustedes se van a dar cuenta que desde ese huesito, que sería el malar, hasta el otro, la porción bimalar, por eso es que lo decimos así, ustedes deben de trazar esa línea y van a medir con una cinta métrica y van a comparar diámetros. Es decir, miden de aquí a aquí, graban ese dato, ¿sí?, la cinta métrica, y luego se van de aquí a aquí y captan y comparan el diámetro, si es más largo que ancho o si es más ancho que largo o si están equilibrados. Listo. Luego colocamos a nuestro paciente nuevamente de perfil y vamos a estudiar los tercios faciales. Tenemos que nuestro rostro se va a dividir en 3 tercios. Tenemos tercio superior, tercio medio y tercio inferior. En el tercio superior vamos desde la glabela, esto está un poco por encima, pero no, sería desde aquí, desde donde se inserta el cabello, sería desde aquí hasta la glabela, o sea, donde se inserta el cabello hasta la glabela, de la glabela hasta el punto subnasal y desde el punto subnasal hasta la parte más prominente del mentón. Igual, se va a medir. Para nosotros los odontólogos nos interesa es estudiar más que todo el segundo o tercio medio y el tercio inferior o tercer tercio. Y nosotros aquí vamos a comparar si hay alguna asimetría o se encuentran totalmente simétricos. Eso es todo lo que ustedes... Pregunta María, si no tiene cabello el paciente, el primer tercio, ¿cómo lo vas a medir? Si el paciente no tiene cabello, pues ponemos que el paciente es calvo. Ya está, simplemente. Pero para evaluar este tercio no se puede. O sea, el tercio superior no se podría evaluar. Simplemente evaluamos desde la glabela, ¿verdad?, hasta el punto subnasal y del punto subnasal hasta la parte prominente del mentón. Eso sería lo que nosotros evaluamos. Normalmente nosotros nos vamos a dar cuenta, o sea, esto es algo de práctica, nosotros nos vamos a dar cuenta visualmente, casi que visualmente, si el paciente presenta alguna asimetría. Esto normalmente nosotros lo hacemos en niños. Recuerden que los niños se encuentran en una constante evolución y desarrollo óseo y debemos de darnos cuenta si este presenta alguna asimetría o algún defecto óseo que nosotros podamos darnos cuenta, y por eso medimos. Pero normalmente en un paciente adulto, obviamente si pudiese haber asimetría, pero es como que más fácil de describir, es más fácil de observar. Esto nosotros normalmente lo hacemos perfectamente en niños. Es lo que nosotros describimos en la historia del niño, que es diferente, tiene más datos y todo eso. Luego que ya sabemos la simetría facial, el tipo de perfil y si hay algún balance o no en el rostro de nuestro paciente, vamos a evaluar los diferentes aspectos y vamos a llevar un orden. El primero que vamos a evaluar es el cabello. Es muy importante que nosotros evaluemos todo en nuestro paciente, porque si nuestro paciente es sano, su cuerpo va a demostrar estar sano, mientras que si presenta por lo menos estas zonas sin este cabello, que es lo que nosotros conocemos como alopecia, pues algo nos dice como que algo está mal. Y es muy importante que sepamos si el cabello de nuestro paciente es quebradizo o reseco, o si sus cejas son pobladas o presentan zonas alopésicas. Todo esto es muy importante estudiarlo y describirlo en la historia clínica. Aquí vemos cómo el profesional de la salud observa y palpa todas las dimensiones de la cabeza del paciente y así llegar a un diagnóstico. Luego examinamos lo que sería el ojo. Además del ojo, también debemos de estudiar cómo se encuentran sus párpados. Es muy importante describir si este párpado está bien posicionado o en algunos casos el párpado a veces desciende, y debemos de colocarlo también en la historia clínica. También debemos estudiar lo que es la pupila, la esclerótica y el iris. ¿Cómo estudiamos la pupila? Pues podemos tomar una linterna y la pasamos sobre el ojo del paciente y ahí observan si la pupila se dilata o se contrae o simplemente no hace nada.
Y ustedes lo van a describir en la historia clínica de la siguiente manera. Si están normorreactivas o no presentan ningún tipo de reacción. O sea, si el paciente dilata y contrae, si está perfecto, usted coloca normorreactiva. Si este no presenta ningún tipo de reacción, deben de describirlo como que algo patológico, algo que está pasando. La esclerótica es muy importante porque en ella se plasma cuando a nivel de ojo hay algún tipo de enfermedad. Como por ejemplo, miren el caso de este niño o de joven que presenta un enrojecimiento, y es lo que nosotros podemos llegar a conocer como conjuntivitis. Entonces también tenemos este caso, miren, como la esclerótica está amarilla, aquí automáticamente nos damos cuenta que a nivel hepático, a nivel de hígado, está sucediendo algo. Aquí este paciente pudiese estar comprometido hepáticamente, pudiese tener cirrosis hepática o pudiese estar presentando hepatitis y el paciente no lo sabe. Entonces es importante que ustedes también describan esto en la historia clínica. Tenemos examen de oído. Aquí nosotros no somos otorrinolaringólogos, pero también es muy importante que analicemos las lesiones que pudiesen estar presentes en él, como lo serían las vesículas, las pápulas, que son muy comunes en infecciones o irritación en oído. También tenemos aquí úlceras que, si son de larga duración, pudiesen estar relacionadas con lo que sería tumoraciones malignas. Y aquí tenemos otro ejemplo que no es muy común, pero pudiese llegar a su consulta, que es oreja de coliflor, que es un hematoma que ha sido mal drenado. Cuando el paciente sufre un golpe y se produce el hematoma y este no se drena correctamente, se produce esta lesión que se llama oreja de coliflor. Y en niños es muy importante que nosotros evaluemos en su perfil cómo se encuentra el pabellón auricular. El pabellón auricular es lo que nosotros observamos todo esto, y debemos de describir en la historia clínica si este se encuentra normoimplantado. ¿Cómo nosotros sabemos eso? Pues nos vamos a la comisura del ojo externo y trazamos una línea que vaya hacia el hueso occipital, hasta esta zona, y si la oreja toca o está ligeramente por encima de esa línea o de ese plano que estamos trazando, pues colocamos en la historia clínica normoimplantado el pabellón auricular. Si este se encuentra por debajo, sin atravesar la línea, pues colocamos implantación bajo del pabellón auricular. Implantación baja, perdón, del pabellón auricular. Seguimos. Nariz, aquí vamos a observar la tonacidad de lo que serían las alas de la nariz. Debemos de también observar, trazando una línea media, si el tabique o puente nasal se encuentra desviado, es muy importante. Recuerden que si el paciente es un respirador bucal, que eso lo vamos a estudiar más adelante, las alas de la nariz normalmente no se encuentran con una buena tonacidad. ¿Cómo nosotros sabemos la tonacidad de la nariz de nuestro paciente? Pues simplemente apretamos y soltamos. Si esta se tarda en volver a su posición normal, pues automáticamente nos damos cuenta de que no hay una tonacidad buena. Entonces colocamos tonacidad deficiente de las alas de la nariz. O si está bien, colocamos que está normotónico, o sea, está bien. Seguimos. A ver, ya inspeccionado todo esto, ya observamos ojos, nariz, orejas, cejas, todo. La piel del paciente también es buena, saber si hay algún tipo de lesión, cambios de coloración en ella. Vamos a estudiar lo que sería la cadena ganglionar. Esta imagen que ustedes ven a su derecha es muy importante que ustedes se la aprendan de memoria, muchachos. Esto es pregunta de examen, esto es algo de su día a día, porque la cadena ganglionar es muy importante para determinar si hay algún tipo de infección en el paciente. Cuando normalmente se encuentran algún tipo de infecciones, ellos se inflaman y tienden a presentar características que nosotros también debemos de conocer, que es lo que normalmente nosotros conocemos como adenopatías. A ver, vamos a simplemente nombrarlos para que ustedes sepan, pero esta imagen deben de estudiársela. A ver, tenemos en la cadena ganglionar ganglios preauriculares, que serían por delante del pabellón auricular, retroauriculares o posteriores, y a nivel del hueso occipital tenemos también dos ganglios. Si bajamos un poco a nivel de la parótida, también tenemos ganglios parotídeos. A nivel del ángulo mandibular tenemos ganglios amigdalinos. Si bajamos a lo que sería el cuerpo mandibular o de la rama, también vamos a conseguir lo que sería el ganglio submandibular y cercano al mentón el ganglio submentoniano.
Si observamos el músculo esternocleidomastoideo, que esto lo hacemos extendiendo el cuello del paciente, estirándolo, aquí se marca ese músculo. Aquí podemos estudiar lo que sería la cadena ganglionar cervical. Tenemos la superficial, la que sería la baja, cervical baja, y posterior. Y por último, lo que sería la cadena ganglionar supraclavicular, por encima de la clavícula. ¿Cómo nosotros vamos a estudiar esto? Ya sabemos la ubicación. ¿Cómo nosotros lo hacemos? Pues con el pulpejo de nuestros dedos y con el dedo pulgar, nosotros vamos a tocar literalmente cada ganglio. Vamos a examinar si no hay ningún tipo de inflamación, si al palpar esto para el paciente refiere a algún tipo de sintomatología. ¿Y cómo lo describimos en la historia? Supongamos que uno de los ganglios esté inflamado. Vamos a suponer el preauricular. Entonces describimos en la historia clínica de la siguiente manera. Adenopatía preauricular. Tenemos que colocar si es dura o es blanda. Entonces, adenopatía preauricular, en este caso colocamos dura, que no presenta dolor, entonces colocamos asintomática. Y listo, ya describimos cadena ganglionar. Perfecto, seguimos. Luego de inspeccionar cadena ganglionar, tenemos lo que sería la glándula tiroides, que es muy importante para alteraciones hormonales, que nosotros conozcamos esta glándula y cómo estudiarla. Es el mismo procedimiento. Sabemos que también está a nivel de cuello, por debajo de la laringe, pero por encima de la tráquea. Entonces es muy importante, nos colocamos por detrás del paciente y también por delante, porque en muchos casos esto presenta cambios de coloración e inflamación, que simplemente al ver a nuestro paciente venir nos damos cuenta que hay un tipo de alteración a nivel de la tiroides. Y para asegurarnos hacemos lo que sería la palpación de la zona. También se describe en la historia clínica. A ver, ahora vendría lo que sería el examen físico funcional. A ver, aquí nosotros vamos a estudiar o a observar las diferentes áreas de nuestro paciente, pero de manera más práctica. Por lo menos, si evaluamos la nariz, nosotros vamos a evaluar la respiración. Si es niño, cuesta un poco más evaluar esta zona, porque es muy importante describir si el paciente es respirador nasal, si es bucal o buconasal, es decir, que respira por ambas vías. ¿Cómo podemos hacerlo? Tapamos uno de los orificios de las fosas nasales y del otro lado colocamos un espejo a ver si este se empaña. Si esto se produce, pues automáticamente sabemos que nuestro paciente es respirador nasal. Pero si este abre su boca para intentar respirar, pues automáticamente nos damos cuenta que es un respirador bucal. Con la fonación, en niños es muy importante que esto lo estudien o que lo observen, ya que los niños cuando presentan alteraciones del frenillo lingual, a veces a ellos les cuesta pronunciar algunas palabras. Entonces lo que nosotros conocemos como fonación. ¿Cómo nosotros hacemos esta prueba? Pues le decimos al paciente, o al niño en este caso, o al adulto también pudiese ser, que diga palabras como por ejemplo ferrocarril, carro, elefante. Y si a este niño le cuesta decir alguna letra, por ejemplo, digamos la R, que no diga ferrocarril, sino que diga ferrocarril, que le cueste, pues le decimos di R y no pueda, pues automáticamente describimos en la historia clínica que hay una dislalia de la letra R. Listo. Ahí sería lo que sería el estudio de la fonación en el paciente. Tenemos masticación y deglución. Esto lo podemos evaluar dándole al paciente una galleta o un pedazo de pan. Y observamos si el niño comparte esa comida entre ambas arcadas o simplemente mastica con un solo lado. Ahí nosotros describimos en la historia si la masticación es bimaxilar o solamente en una, unilateral. Y la deglución también es muy importante que la estudiemos, porque la deglución pudiese ser atípica. Recuerden que la deglución que no es normal, pero que a la vez sí lo es en niños cuando son bebés. Cuando el niño es bebé, vamos a decirlo así, ellos tienden a proyectar la lengua para poder sujetar lo que sería el pezón de su mamá. En niños cuando crecen y esta conducta no se corrige, pues se produce una deglución atípica y les cuesta tragar, y ustedes van a observar cómo a nivel del mentón se producen rugosidades, como que les cuesta. Eso también ustedes deben de describirlo en la historia clínica. Si la deglución es somática,
si es visceral. Si es visceral es porque proyecta la lengua hacia afuera. Si es somática es porque está perfecta. Y todo eso se describe en la historia. Y por último vamos a evaluar lo que sería el ATM, que pudiese haberlo dejado de último, pero no es menos importante. En realidad es muy importante para el odontólogo estudiar esta área, porque la articulación temporomandibular es algo que nosotros vamos a ver en nuestro día a día. Y es muy importante que ustedes lo hagan de la manera correcta. ¿Cómo ustedes lo van a estudiar? Pues van a colocar su dedo medio dentro del conducto auditivo externo y el dedo índice a nivel, vamos a decirlo así para que se ubiquen, sería el ganglio preauricular. Y nosotros le vamos a pedir al paciente que haga movimientos de apertura y cierre, es decir, que abra y cierre la boca. ¿Qué vamos a evaluar aquí? Si hay chasquido, si hay limitaciones en la apertura, si el paciente presenta algún tipo de dolor. Todo esto se describe en la historia. Ahora vendría lo que es el examen intraoral. Es decir, ya dejamos el físico de nuestro paciente a un lado y ahora vamos a evaluar lo que sería la boca. Y debemos de llevar un orden. Muchos autores dicen que en el examen físico nosotros podemos evaluar labios. Eso queda a criterio de ustedes. Y en el caso de la facultad de odontología también queda en criterio de su tutor. O sea, les dirá, no, colóquenlo en examen físico o en examen intraoral. ¿Qué nosotros vamos a evaluar a nivel de labios? Pues su pabellón, ¿verdad? Cómo está delimitado el borde, si se encuentra el arco de cuspidio. También debemos de palpar a ver si se encuentran algún tipo de irregularidades, si está liso. En su cara interna, en la mucosa, al palpar vamos a ver un poco de granulación, o sea, sería una textura granulada. Y debemos de observar si no hay algún tipo de lesión o algún tipo de cambio de coloración en la zona. Todo esto se describe en la historia, desde externo hasta la mucosa. Frenillo labial. El frenillo labial es muy importante que ustedes describan si se encuentra bien insertado, como lo observan en la parte izquierda, y en el caso de que se encuentre mal insertado, como lo vemos en esta zona, lo describamos en la historia clínica, es decir, mala inserción del frenillo lingual. En carrillos es muy importante que también ustedes describan si hay algún tipo de cambio de coloración, si esta se ve suave o pareciera haber rugosidades, si esta se encuentra húmeda o reseca. También es importante ver cambios de coloración o si en ella hay presencia de lesiones. Una de las lesiones muy comunes de esta zona es aftas, ya que los pacientes tienden a tener el hábito de morderse esta zona y producir lesiones. También podemos ver algún tipo de fibrosis o bueno, no vamos a profundizar mucho en patologías, pero es para que ustedes sepan que a nivel de esta zona pueden ustedes observar innumerables cosas, leucoplasia, o sea, muchas lesiones. Luego tenemos lo que sería paladar duro, paladar blando, y esto es lo que conforma lo que nosotros conocemos como bóveda palatina. En la bóveda palatina nosotros tenemos que observar si esta no está profunda, como lo vemos en esta imagen. En esta se encuentra como que una depresión, está profundo. Debemos de observar las rugosidades palatinas, ¿verdad? Cómo está el cambio de coloración a nivel de las papilas, todo esto. Y todo se describe en la historia. Y en este caso, a ver, vamos a preguntar, ¿quién me puede decir qué se está observando aquí? A ver, yo no sé si María Blanco todavía está en la reunión, pero yo sé que ella me va a decir porque ya lo sabe. Pero a ver, algún PP2 que me sepa decir qué es esto, qué estamos observando aquí. A ver, algún voluntario, lo que se les venga a la mente, por favor, lo pueden decir sin miedo. Está fácil. A ver. Frank dice Tauros y José dice Tous, palatino. Ok, está bueno. Pero luego lo corrigió y dijo Tous. Ok, torus palatino, perfecto, muy bien, torus palatino. El torus palatino es una proliferación de tejido óseo y es muy importante que ustedes al ver esto en boca del paciente lo describan, porque en muchos casos el paciente acude a consulta no por un dolor, sino por quererse colocar alguna prótesis, ya sea total o parcial, y esto que ustedes ven aquí produce molestias a la hora de colocar
la prótesis. En muchos casos se hace un raspado y se elimina la lesión, pero es muy importante que ustedes lo describan y lo conozcan. Es muy importante que ustedes lo conozcan. Ya saben, torus palatino. Luego vamos a observar algo que nosotros conocemos como trígono retromolar. Aquí lo que nosotros podemos decir es que es un rasgo anatómico que nosotros utilizamos mucho. Aquí lo pueden observar, lo estoy señalando con el pulsor del mouse. Es la zona que nosotros tomamos como referencia para colocar nuestra técnica de anestesia troncular. Es muy importante que ustedes conozcan y sepan identificar esta zona. Esto se palpa y ustedes se van a dar cuenta que la mucosa de esta zona es mucho más gruesa que la que encontramos en Carrillo. Es un poco más densa. Aquí también pueden haber cambios de coloración o irritantes. Todo esto se describe. Pero es muy bueno que ustedes conozcan esta zona para colocar su técnica de anestesia troncular. Tenemos que evaluar lo que es el flujo salival, ya que en pacientes con un flujo salival escaso por serostomía, que en algunos casos es muy común, esto produce que las partes de boca del paciente produzcan algún tipo de alteración. Miren cómo está esta lengua reseca, presenta un poco de grietas. Hay algo que nosotros conocemos como alteraciones o lesiones de lengua, pero aquí vemos que es algo muy leve, pero se produce por resequedad. También lo vamos a observar a nivel de labios, estos se rompen y es muy importante que ustedes lo coloquen en la historia. O hay casos cuando no se produce serostomía, sino que hay un flujo salival muy grande. También se describe. Es muy importante que ustedes también estimulen las glándulas salivales. Tenemos sublingual, submandibular y la parótida, y es muy importante que conozcan, que pudiese ser otra clase, dónde está ubicado cada una y cómo estimularla. Si quieren, después pautamos y vemos algunos rasgos anatómicos para que ustedes también sepan cómo evaluar las glándulas salivales. Y otros temas, sería bueno tocarlo. A ver, lengua. ¿Qué evaluamos en lengua? Tenemos tamaño, capacidad de realizar movimientos de lateralidad o si tiene simetría. Cuando la lengua se encuentra limitada para realizar movimientos, debemos de saber la razón por la cual esto se produce. Normalmente es por el frenillo lingual, que se encuentra en la cara ventral de la lengua, es decir, la parte de abajo. Y también debemos de evaluar la cara dorsal. Esto es lo que nosotros conocemos como lengua velluda. Aquí tenemos una lengua de exagerado tamaño, que es lo que conocemos como macroglosia. Macro es de grande. Si esto fuese al contrario, es decir, una lengua muy pequeña, sería microglosia. También se describe en la historia clínica. Vemos otro ejemplo. A ver, esto sí es un caso que nosotros conocemos como lengua fisurada. Es un poco, digamos que produce como algo de ansiedad. Pero aquí lo que nosotros vamos a evaluar es que esto es algo que el paciente nace con él. Esto no es algo que se produce con la edad, no. El paciente nace con esto. Y al igual que la lengua geográfica. Pero debemos de diferenciar uno de la otra, ya que esta tiende a producir molestias en el paciente cuando consume alimentos ácidos o muy picantes, mientras que la lengua geográfica no presenta ningún tipo de sintomatología. Lo único que podemos observar es que estos mapas tienden a cambiar con el tiempo. O sea, un día lo pueden ver aquí, como otro día lo pueden ver abajo, y así. Y también al estudiar la parte dorsal de la lengua, también debemos estudiar las caras laterales, que se presentan también muchas patologías en boca. Seguimos. Ahora vamos a estudiar lo que sería el piso de boca. En piso de boca nosotros debemos de palpar con nuestros dedos índices el piso de boca. Pero más allá de eso, también con nuestro pulgar debemos de colocarlo aquí y presionar hacia arriba. ¿Por qué? Porque si ustedes palpan y hay algún tipo de lesión, ¿verdad? O digámoslo así, pudiese haber una tumoración. Cuando ustedes palpen, esto va a descender y no lo van a poder diagnosticar. Mientras que si ustedes ponen su pulgar aquí y luego palpan, ahí ustedes sí van a sentir si hay algún tipo de anormalidad o algún tipo de lesión, todo esto. Lo que vemos en la imagen a su izquierda, a ver, alguien que me diga qué pudiese ser esto, a ver, un valiente. José Art pregunta, ¿la lengua geográfica causa algún dolor o algo? No. Geográfica no, que sería esta.
nada, no produce ningún tipo de dolor, nada. Mientras que esta, a pesar de que es asintomática en generalidades, los pacientes que presentan este tipo de lengua, por estar muy agrietada, en ella se acumula alimentos. Ellos tienen que tener una mayor higiene bucal, y como les digo, hay sustancias como lo que sería el picante o alimentos ácidos como el limón, que pudiesen provocar irritación en esta zona, pero como tal no produce ningún tipo de sintomatología. Aquí Frank dice, pregunta pues, más torus pero linguales. Correcto. Esto es lo que nosotros conocemos como proliferación de tejido óseo a nivel de piso de boca, llamado torus lingual. Muy bien, estás muy activo, me gusta eso. Esto también se puede quitar quirúrgicamente. Ustedes como odontólogos generales pueden quitar esto, créanme, no están fuera de lo común. No tengan miedo a este tipo de cirugías, pero eso lo podemos hablar en otro tema. Pero sí, el profesional de la salud puede quitar esto. A ver, encía. Ya estamos un poco terminando con lo que sería el examen intrabucal, pero esto no es menos importante. En realidad es muy importante que ustedes sepan cómo es la encía en sus condiciones normales. Debemos de conocer que ella es rosada. En algunos casos, en pacientes de piel oscura pudiese estar ligeramente violácea, pero no mucho, es un poco, es como que un ligero cambio de coloración, pero normalmente está rosada. Debemos de ver un puntillado de cáscara de naranja a nivel de esta zona, lo que sería la encía marginal. Ella es dura, ¿verdad? Sensibilidad limitada al dolor, o sea, ella normalmente al palparla ya no produce ningún tipo de dolor, en casos normales obviamente. Su temperatura, a veces por infecciones produce algún cambio de temperatura, y la presión. Nosotros debemos de estudiar que hay tres tipos de encías. Tenemos encía libre, encía adherida y encía marginal, que es la que está más arriba. Aquí se ven un poco los cambios de coloración entre los diferentes tipos de encía. Esta sería marginal, adherida, y la encía libre, que es la que está en más contacto con el diente a nivel de la corona, o digamos que sería a nivel del cuello del diente mejor. Es muy importante que ustedes conozcan todo esto y sepan cuando la encía se encuentra en condiciones normales o si presenta, como en esta imagen, algún tipo de cambio de coloración producto de infecciones, como por ejemplo la gingivitis. A ver, dientes. Llegamos a la parte, yo creo que ustedes estaban más interesados. Aquí nosotros vamos a estudiar el odontodiagrama, que no es más que, como su nombre lo indica, es un diagrama de la cavidad bucal de nuestros pacientes. Nosotros aquí tenemos que estudiar esto en orden. ¿Por qué les digo en orden? Por eso yo les coloqué los números 1, 2, 3 y 4. Esto va en sentido de las agujas del reloj. Esto nosotros lo conocemos como cuadrantes y está constituido por las 4 hemiarcadas que tiene nuestra boca. Tenemos hemiarcada derecha, izquierda, superior, y tenemos hemiarcada izquierda y derecha, inferior. Es muy importante que lo sepan identificar. Esto sería visto desde afuera de nuestro paciente, es lo mismo. Es decir, si tenemos a nuestro paciente de frente, es lo mismo que el odontodiagrama, es de frente, para que no haya confusión. Tiende a tener un poco de confusión a la hora de hacer este llenado, y es muy importante que ustedes sepan identificar cada uno de los cuadrantes. A ver, tenemos grupos dentarios, tenemos incisivos, tenemos caninos, tenemos premolares y tenemos molares en dentición permanente. Y es muy importante que ustedes sepan la numeración. Tenemos 1 y 2 para incisivo central y lateral, o sea, 11 central, 12 lateral. Tenemos el canino como número 13. Tenemos 14 y 15 como primer y segundo premolar. 16, 17 y 18 como primer, segundo y tercer molar. Esto sería primer cuadrante. El primer cuadrante va en la numeración del 11 al 18. Segundo cuadrante sería del 21 al 28. Tercer cuadrante del 38 del 31 al 38. Y en el cuarto cuadrante sería del 41 al 48. Es decir, va en orden, va en seguidilla.
para que esto no presente confusión, por lo menos ustedes pueden estar trabajando y les puede pasar mucho en la facultad que de pronto el doctor que está con ustedes les pregunte sobre qué diente estás trabajando. Ustedes no les van a decir, no doctora, en el canino. No, señor, usted tiene que decirles el número del órgano dental en el cual ustedes están trabajando. En caso de que ustedes estén trabajando en el primer cuadrante, ustedes dicen, doctora, yo estoy trabajando en el 13. Ya el doctor sabe, porque ya conoce. Entonces es muy importante que ustedes estén ubicados. Esto ustedes pueden guardarlo, esto deben de estudiárselo. Yo les aconsejo que ustedes practiquen entre ustedes cuando estén estudiando. Y esto es de memoria. Llega un punto en donde ya esto es mecánico. Pero al principio esto cuesta un poco aprendérselo. En niños esto cambia un poco, porque ya no sería primer, segundo, tercer y cuarto cuadrante, sino que seguiría la secuencia. Sería quinto, sexto, séptimo y octavo cuadrante. Y va en seguidillas en cuanto a numeración. Ejemplo, si estamos diciendo que esto sería quinto cuadrante, o sea, si es primer cuadrante, pero en cuanto a numeración, seguimos hacia adelante. O sea, ya no sería 11 al 15, sino que sería 51 al 55. Esa es la diferencia. Y otra diferencia que podemos conseguir en dentadura sería dientes de leche o deciduos, es que estos van del 1 al 5, no van del 1 al 8. Es decir, en ellos no hay premolares. En dentición decidua o la dentición que se exfolia, en ellos no hay premolares. Es decir, tenemos incisivo central, lateral, canino, primer molar, segundo molar. No hay premolares. Y como ya les comenté, lleva el mismo orden y se lleva también la secuencia de las agujas del reloj. En este sentido, primer, segundo, tercero y cuarto. ¿Ok? Espero que no hayan dudas. Cualquier duda lo aclaramos al final de la clase. ¿Cómo llenamos nosotros el odontodiagrama? Nosotros vamos a utilizar como instrumento un creyón que se llama bicolor. Es decir, tiene una parte activa color azul y una parte activa color roja. Si nosotros trazamos una línea, estos son los dientes, miren. Vamos a estudiar un poco lo que es el odontodiagrama. Miren, aquí nosotros tenemos las tres caras que nosotros podemos observar en diente. Tenemos caras libres o vestibular, tenemos caras oclusales en premolares y molares y tenemos cara lingual o palatina. Es muy importante que ustedes sepan identificar esto, porque si la caries, suponiendo que hay caries, ustedes tienen que colocarlo en el odontodiagrama con exactitud como el paciente lo tiene en boca. En caso de que ustedes quieran referir a este paciente, el otro doctor que quiera ver la historia automáticamente sepa dónde están las caries. Entonces, por lo menos, pongo este ejemplo con línea azul, porque la línea azul significa que el paciente tiene ausencia de este órgano dental. Es decir, a este paciente le falta el primer molar superior derecho. Podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería el 16. Primer molar superior derecho. Está ausente, es decir, se lo extrajeron o no lo tiene en boca. Es lo que nosotros debemos describir. No está en boca. Pongo otro ejemplo. Aquí tenemos lo que sería un primer premolar. También está ausente. Esto sería segundo cuadrante. Y en el tercer cuadrante tenemos ausencia de lo que sería primer y segundo molar. Eso es lo que nosotros describimos con la línea azul. Ausencia de dientes. Seguimos. En rojo es diferente. En rojo nosotros vamos a describir que estamos por hacer una exodoncia. Es decir, ese diente está indicado para extraerlo. Por eso lo colocamos en rojo. Se los pongo más fácil. Todo lo que esté en azul es porque el paciente ya lo presenta en boca. Mientras lo rojo es lo que nosotros vamos a hacer en boca del paciente. Es decir, si esta línea está roja, significa que lo vamos a extraer. Otro ejemplo que podemos tener aquí es que por lo menos, miren esto. Nosotros para hacer identificación de caries, nosotros hacemos, o mejor dicho, identificación de lesiones de caries dental, es colocando puntos rojos. Por lo menos aquí tenemos puntos rojos en caras oclusales. Primer, segundo molar y a nivel del primer premolar superior derecho. Miren. Y también tenemos una carie a nivel del cuello del canino superior. Nosotros lo colocamos en rojo
porque está la caries presente en boca y nosotros vamos a hacer la restauración. Mientras que cuando lo colocamos en azul, significa que ya el paciente tiene restauraciones en boca. Es decir, un paciente que en algún momento de su vida presentó caries y esta se hizo remoción, o sea, se hizo remoción de la caries y se hizo una restauración, ya sea con resina o con amalgama. Cuando con nosotros colocamos, miren, este es diferente, está en azul con una línea roja, eso significa que el paciente tiene una restauración en boca, pero esa está defectuosa, es decir, se filtró, el paciente refiere dolor y con otro estudio que ahorita lo vamos a ver, que es conocido como periapicales o radiografías coronales, nosotros vamos a identificar o diagnosticar qué es lo que está pasando aquí. Del cuarto cuadrante nosotros podemos observar unas S en rojo. Eso significa que nosotros vamos a colocar sellantes de fosas y fisuras en caras oclusales. Creo que aquí no hay dudas, cualquier cosa, como les comenté, podemos volver a esta diapo en caso de que algo no haya quedado claro. Luego viene exámenes radiográficos. No, disculpen, algo se me olvidó. Ustedes ven aquí una P y una G. Eso significa enfermedad periodontal y esto significa enfermedad gingival, conocido como gingivitis, o sea, periodontitis y gingivitis. Si nuestro paciente llegase a presentar gingivitis, nosotros debemos de medir lo que nosotros conocemos como saco periodontal. Es una bolsa que se forma, es decir, la encía libre se despega del diente y esto nosotros podemos medirlo con la sonda periodontal. Les mostraré una foto, pero aquí no tengo, pero la sonda periodontal es algo parecido como al explorador, pero tiene unas líneas que nosotros podemos utilizar para medir esto, o sea, unas líneas exacto, es como una regla milimetrada en nuestro instrumento. Así, podemos medir en milímetros cuánto presenta el saco periodontal o la bolsa periodontal y saber si está en orden o presenta algún tipo de profundidad, pudiendo nosotros diagnosticar algún tipo de enfermedad, ya sea periodontal o simplemente a nivel de encía. Pero es muy importante que tengamos este instrumental. A ver, ahora vamos con exámenes radiográficos. Es muy importante que en esta zona, aquí, en estas 4 líneas, ustedes describan lo que ustedes están observando a través de una radiografía panorámica. ¿Ok? Nosotros aquí vamos a estudiar las radiografías que más nosotros utilizamos, que sería la coronal, que sería la periapical y lo que sería la radiografía panorámica. Nosotros en una radiografía panorámica, nosotros vamos a estudiar con detalle lo que sería los dientes que están ausentes o dientes que pudiesen estar supernumerarios. Diente supernumerario es un diente extra en boca, es decir, nosotros en total tenemos 32 dientes en boca. Si el paciente pudiese presentar algún diente extra, ya sea un mesiodén o un disto molar o cuarto molar, esto nosotros debemos de describirlo en la historia clínica. También podemos estudiar la forma de las ramas ascendentes y cóndilos, eso sería a este nivel, cóndilo del maxilar o rama ascendente. También podemos estudiar el cuerpo mandibular y podemos ver a detalle el conducto dentario inferior por donde atraviesa el nervio dentario inferior y su desembocadura, que sería el agujero mentoniano, por donde termina su rama terminal, que sería el nervio mentoniano. Eso es muy importante que ustedes sepan identificarlos dentro de una radiografía panorámica. También podemos observar desviaciones del tabique, es decir, este rasgo anatómico que ustedes ven aquí, permeabilidad de los senos maxilares, esto que ustedes ven aquí, alteraciones óseas, cronología de la erucción, como por menos. Nosotros aquí estamos viendo una dentición mixta. ¿Por qué mixta? Porque ya tenemos dientes permanentes en boca, o sea, dientes de hueso, para que me entiendan un poco, y todavía tenemos gérmenes dentarios que aún no han erupcionado. Aquí vemos que falta por erupcionar el canino, primer y segundo premolar, y así sucesivamente. Nosotros lo evaluamos con una radiografía panorámica. Y también corredores y curvas de erupción también. Vamos a regresarnos un poco, vamos a estudiar lo que nosotros también utilizamos como serían otros tipos de análisis radiográficos, que serían radiografías coronales
que no es más que una periapical, o sea, es la misma radiografía, pero con un uso diferente, porque nosotros con esto queremos identificar si hay caries a nivel interproximales, es decir, en caras proximales. ¿Cómo nosotros podemos hacer este estudio? Pues colocamos un posicionador, colocamos la plaquita en sentido o dirección de los dientes, como por lo menos ustedes lo están viendo aquí. La plaquita iría en dirección a los dientes, o sea, se iría acostada, no parada, sino acostada. El paciente va a morder, a ver el puntero, va a morder este plástico que está aquí. Y cuando nosotros tomamos la plaquita coronal, nosotros vamos, bueno, aquí se observa, miren, aquí se observa el plástico, un poco, y aquí también, miren, eso es lo que el paciente muerde. Y nosotros vamos a observar las caras oclusales y vamos a observar a detalle cómo están esos rasgos anatómicos que a lo mejor nos están preocupando. Como por ejemplo, aquí nosotros estamos observando algo que es anormal. ¿Cómo sabemos que es anormal? Y esa es la pregunta que ustedes a lo mejor se estarán haciendo. Para nosotros poder estudiar una radiografía panorámica o examen radiográfico periapical o coronal, es muy importante que ustedes sepan qué es radio lúcido y qué es radio opaco. La radiopacidad es aquella que se produce cuando nuestro cuerpo es capaz de absorber rayos X, mientras que la radiolucidez es cuando nuestro cuerpo deja atravesar los rayos de luz. Entonces, ¿qué es radio opaco y qué es radio lúcido? Pues radio opaco es todo aquello que nosotros observamos como tejidos óseos, es decir, dientes, lo que sería el maxilar, la mandíbula, el tabique nasal, o sea, todo lo que es hueso va a absorber ese rayo de luz y va a producir la radiopacidad, mientras que los tejidos blandos no lo hacen, ellos dejan atravesar la luz y se produce la radiolucidez. Este ejemplo que yo les coloqué aquí, en la imagen derecha, ustedes están viendo, miren, nosotros podemos observar cómo se delimita el esmalte. Miren, vamos a observar aquí, miren, el esmalte se observa radio opaco. También podemos observar la dentina por debajo del esmalte. El esmalte, por ser más denso, es más radio opaco que la dentina. Pero si vemos abajo, miren, esto sería la cámara pulpar. Aquí nosotros vamos a observar un tejido blando. ¿Cuál sería ese tejido? La pulpa. Por eso ella deja que esos rayos de luz penetren y por eso se produce la radiolucidez. En este caso, miren cómo hay una radiolucidez en una zona donde no debería estar radiolúcida. Esto debería estar radio opaco, así como se observa aquí. Miren este diente. Este diente se observa perfecto. Radio opaco, radiolúcido, porque ahí debería estar radiolúcido y está perfecto. Pero miren, aquí hay una radiolucidez que abarca esmalte y parte de dentina, en realidad más dentina que esmalte, porque miren, aquí nosotros estamos observando cómo una lesión de caries dental penetró por caries interproximal, es decir, nosotros podemos estar viendo la boca del paciente y a lo mejor a nivel de cara oclusal no se ve nada, pero el paciente llega con el dolor, que no aguanta, que siente molestia, sensibilidad al beber agua, y cuando hacemos la plaquita coronal nos damos cuenta que a nivel de cara interproximal está la lesión de caries. Entonces es muy importante que ustedes conozcan estos métodos radiográficos para identificación de lesiones. La radiografía periapical, esta da a detalle todo el órgano dental, desde su ápice hasta su corona o borde incisal. En ella nosotros podemos ver lo que sería el ápice, si está bien desarrollado o no. Por lo menos esto sería un ápice inmaduro. Miren cómo está abierto. Aquí se observa la radiolucidez. Esto es lo que nosotros tomamos como punto de referencia para saber que estos ápices están inmaduros. Por lo menos miren este. Este se encuentra un poco más cerrado, ¿verdad que sí? Pero miren estos, están abiertos. ¿Cómo nosotros lo identificamos? Por la radiolucidez. También podemos observar cálculo dental, caries dental y podemos hacer seguimiento de procedimientos endodónticos. Por eso nosotros en endodoncia, no sé si tuvieron la oportunidad de entrar a guardias clínicas de endodoncia y veían a los estudiantes dando carreras, tratando de sacar placas periapicales para ver el seguimiento de su procedimiento que estaban haciendo. Entonces eso es lo que nosotros utilizamos en odontología general. También lo hacemos a nivel de especialidad, pero a nivel
general, nosotros debemos de conocer todos estos aspectos para nosotros poder dar un buen diagnóstico. Miren esta es la misma radiografía panorámica y aquí observamos todo. Miren, dientes que están por erupcionar, dientes que están pasando por proceso de rizálisis fisiológica, eso es un desgaste a nivel de las raíces, es normal. También podemos ver inclinación de los dientes, si se encuentra, ¿cómo se diría? Impactado en hueso. Por lo menos a nivel de cordales a veces ya se encuentran incluidas y no salen, entonces una radiografía panorámica nos pudiese dar ese diagnóstico. ¿Qué otras cosas podemos observar? El paladar duro, que sería esta línea radiopaca. Aquí tienen, miren, el cóndilo del maxilar bien delimitado. Aquí tienen la apófisis coronoide. O sea, se observa todo perfecto a detalle. Es muy importante que ustedes sepan identificar cada una de las zonas. Miren, fosas nasales, en algunos casos se ven los cornetes inferiores, senos maxilares. Ejemplo, si aquí hubiese una infección, como por ejemplo sinusitis, en esta zona estuviese radiopaca. Nosotros sabemos que aquí todo está en orden porque sabemos que esto es una cavidad hueca y obviamente por ser hueca se va a ver con radiolucidez. Pero si aquí hubiese tejido purulento, ¿verdad? O material purulento, esto se va a ver un poco radiopaco y automáticamente damos un diagnóstico. Y así sucesivamente. Otro ejemplo, miren, esto es un diente retenido, esto es un tercer molar. Aquí podemos ver, miren esto, vamos primero a observar esto para que ustedes vean. Miren la continuidad radiopaca que tiene la rama ascendente, que sería esta, y el cuerpo mandibular. Pero miren aquí cómo se observa una imagen radiolúcida, bien delimitada, en un área donde no debería estar radiolúcida, debería estar radiopaco. Esto nosotros lo conocemos como una lesión llamada quiste. Y está súper grande, miren, súper grande. Este quiste se produjo por un diente retenido, es decir, este diente no va a erupcionar. Esto se elimina quirúrgicamente, es un proceso bastante invasivo. Pero ¿cómo se llegó a un diagnóstico? Por aparte del examen clínico, que es lo que el profesional ve, observa, más allá de eso también por un examen radiográfico. Miren este dato anatómico. A ver, aquí se ve delimitado el seno maxilar, miren, perfecto. Si nosotros, por alguna razón, supongamos que estos dientes estuviesen muy afectados por caries o algún traumatismo y estos dientes estuviesen indicados para exodoncia, miren cómo las raíces de estos dientes penetran el seno maxilar. Si ustedes quisieran hacer una exodoncia, como odontólogos generales, yo no les recomiendo que ustedes las hagan. Yo remitiría a este paciente a un cirujano bucal, porque aquí lo más probable es que se produzca una relación o una comunicación buco-sinusal. Y la única manera de nosotros poder resolver ese caso es haciendo un sellado, que nosotros como odontólogos generales muy poco dominamos, mientras que un cirujano sí. Entonces es muy importante que tomen estos rasgos anatómicos muy en cuenta. A ver, ahora viene análisis, modelo de estudio y oclusión, que sería lo que yo tengo aquí y es lo que ustedes están viendo en la imagen a su izquierda. ¿Qué nosotros podemos estudiar con este modelo de estudio? Miren, hay anomalías de posición que se observan en dientes, pero cuando nosotros tenemos a nuestro paciente sentado en el sillón, el hacer este constante estudio produce a veces en ello cansancio, molestia, es como que vértale, ya van 2 horas y todavía me están revisando. Y cuando nosotros somos primerizos, realizando este tipo de evaluaciones, nosotros podemos a lo mejor demorarnos mucho. Entonces a veces es bueno tener un modelo de estudio que permita observar todas estas anomalías, pero a través del modelo. Y así no tenemos que tener a nuestro paciente acostado, con cansancio, sino que lo hacemos con esto y es más rápido y provechoso tanto para nosotros como para el paciente. A ver, ¿qué cosas podemos estudiar en un modelo de estudio y de oclusión? A ver, podemos estudiar la versión, gresión, rotación, transposición, extrusión, intrusión de los órganos dentales. ¿Qué es la versión? Es la inclinación de la corona del diente, pero el diente está en su posición. La agresión es el movimiento corporal del diente, es decir, hay un desplazamiento, supongamos que el diente esté en el alveolo, pero este presenta una desviación completa tanto de su cuerpo, o sea, a nivel de las raíces y corona. Es una desviación completa. Tenemos rotación,
que es cuando el diente rota sobre su mismo eje. Transposición, cuando el diente, por lo menos un canino, que es muy común, ocupa el lugar de otro diente, ya sea un lateral o ya sea el primer premolar. Tenemos extrusión, que es cuando el diente, y ahorita lo vamos a observar en una imagen, o lo podemos ver aquí, miren. La extrusión sería esta, miren, es cuando el diente está en el alvéolo, pero se sale, o sea, él intenta o se desplaza hacia afuera. Miren la flecha, él está en su posición normal y él se va hacia afuera. Eso es lo que nosotros conocemos como extrusión. Mientras que la intrusión es cuando el diente se desplaza hacia adentro, es decir, no llega a ocluir perfectamente en la arcada dental. Aquí vemos un ejemplo de rotación. Miren cómo el diente estaba en su posición normal y tuvo una rotación hacia caras libres. Es muy importante que ustedes conozcan estos términos y los puedan así describir en la historia clínica. Estos son los términos que ustedes van a describir en la historia. Esto. ¿Dónde ustedes van a plasmar estos rasgos? Bueno, aquí miren, ya les voy a regresarme un poco para que ustedes sepan. A ver, ya falta poco. Sería aquí, miren. Análisis y modelo de estudio. Aquí es donde ustedes van a plasmar todo eso. Y listo. En algunos casos se pueden realizar pruebas de vitalidad pulpar. En casos de pacientes que presenten algún tipo de característica en cuanto a dolor, que pudiesen llegar a pensar, o que nos pudiese llegar a pensar, de que el paciente está comprometido a nivel pulpar en uno de sus órganos dentales. Y debemos de mandarle al paciente a realizarse exámenes complementarios según el procedimiento odontológico que vamos a realizar en él, ya sea hematología completa, glicemia, el HIV. Es muy importante el HIV, es muy importante saber y conocer si no estamos en presencia de un paciente que tiene enfermedades infectocontagiosas o que puedan comprometernos a nosotros como profesionales de la salud. Y bueno, y aquí terminaríamos lo que sería radiografía panorámica o estudios radiográficos, mejor dicho, análisis y modelos de estudio y oclusión. Y también, algo que dejé pasar por alto, con un análisis de estudio nosotros podemos ver cómo es la forma de los maxilares. Esto normalmente lo estudian los ortodoncistas para saber los diferentes movimientos que quieren lograr con la ortodoncia. Ya se lo vimos. Y bueno, aquí tengo un ejemplo. A ver, ¿qué creen ustedes o qué movimiento creen ustedes que se está realizando en este paciente? Es el mismo, miren, aquí visto desde el frente, o sea, desde caras libres, y aquí tenemos una apertura de boca donde estamos observando el movimiento que está realizando un diente en particular. A ver, vamos a dar un minutico a ver si analizan un poco, miren la imagen, detallen qué diente creen ustedes que está realizando un movimiento anormal y díganme cómo ustedes lo describirían en la historia clínica. A ver, alguien que me escriba en los comentarios. No importa si se equivocan, la idea es aprender. A ver, voy a dar una pista. Miren, esto es incisivo central, incisivo lateral, tenemos primer premolar y tenemos canino. A ver, un comentario, a ver. Transposición del primer premolar con el canino superior. Perfecto. ¿Quién comentó? José Artmore. Perfecto, José. Increíblemente bien. Aquí vemos un claro ejemplo de transposición. Vemos como el canino quiere ocupar el espacio del primer premolar y el primer premolar quiere ocupar el espacio del canino. O sea, hicieron un intercambio de posición. Entonces es muy importante que nosotros describamos esto en la historia clínica. Otra cosa que nosotros vamos a estudiar es, miren esto, el modelo de estudio nos permite saber la relación molar. Miren, estos son molares, primeros molares, y nos permiten diagnosticar sobre qué tipo de clase de mordida estamos observando. Tenemos una clase 1, que es cuando nuestro paciente, ¿verdad?, ocluye, y vamos a observar lo siguiente, miren, la cúspide mesiovestibular del primer molar superior ocluye sobre el surco vestibular del primer molar inferior. A ver, ustedes me van a decir, ¿pero cómo se come eso? Pues es muy sencillo, miren, los dientes, los molares, tienen cúspide. El primer molar superior, ¿verdad?, tiene dos cúspides vestibulares.
la mesiovestibular, es decir, la que está más cercana a la línea media, es la que ocluye sobre el surco vestibular del primer molar inferior. Escuchen bien, la cúspide mesiovestibular ocluye sobre el surco vestibular del primer molar inferior. Eso sería clase 1. La clase 2 es cuando la cúspide, miren aquí, la cúspide mesiovestibular ocluye por delante del surco. Miren, están viendo la línea aquí se hace, o sea, yo marqué estas dos líneas para que ustedes vean el escalón. Miren cómo está hacia adelante. Y la clase 3, miren cómo lo invierte. En vez de estar hacia adelante, la cúspide mesiovestibular ocluye por detrás del surco. Y esto es muy importante que ustedes lo describan en la historia clínica. Muy importante, de verdad. Ya que esto nos puede dar a conocer por qué nuestro paciente pudiese tener mordida abierta o mordida cruzada. Y bueno, son rasgos anatómicos que tenemos que tomar muy en cuenta. Luego de eso tenemos, miren, en la historia clínica de la Facultad de Odontología, un cuadro que dice diagnóstico y etiología. Aquí ustedes van a plasmar todas aquellas patologías que vieron en boca del paciente y van a colocar aquí qué es lo que lo produce. Simplemente voy a colocar un ejemplo. Caries dental. ¿Cuál es su etiología? Biofil. Eso es para que tengan un ejemplo. Luego, en el pronóstico, ustedes aquí van a colocar cómo ustedes están evaluando a su paciente. O sea, supongamos que llega un paciente sistémico o comprometido sistémicamente y ustedes aquí van a colocar el pronóstico que ustedes esperan de su paciente. Por lo menos hay casos en donde el paciente está comprometido y tiene, no sé, hipertensión. Una pregunta. Hay preguntas, a ver, escuchamos. Luisana pregunta, ¿ese examen solamente se hace con los molares? No. Este examen también se hace a nivel de caninos. Yo puse relación molar porque es la que normalmente nosotros hacemos en adultos. Pero con caninos también. A ver, aquí tengo, con esta imagen puedo darles un ejemplo. No muy bueno, pero sí se los puedo dar. A ver, si estudiamos la relación canina, ¿verdad? Para que sea clase 1, el canino tiene que ocluir perfectamente entre el canino inferior y el primer premolar. Es decir, canino, primer premolar, él ocluye en el medio. O sea, en la línea que se crea, él ocluye ahí. Cuando es clase 2, él ocluye por encima, o sea, a nivel del canino. O sea, canino con canino. Y cuando es clase 3, ocluye cercano a lo que sería el primer premolar. O sea, es lo mismo, o sea, son desplazamientos, perdón, pero es más fácil identificarlo a nivel de molares. ¿Cuándo aplicamos nosotros la relación canina? Cuando tenemos ausencia de molares. Pudiese ser un ejemplo. Es más fácil o es más común que los pacientes pierdan los molares, ya sea por comer o hábito de comer hielo o no sé, cosas duras como huesos o desgaste oclusal también pudiese ser. Y pierden la anatomía o literalmente pierden su órgano dental y nos toca realizar un estudio de relación canina en vez de relación molar. Pero está muy buena tu pregunta. No lo había colocado en mi presentación, pero está muy buena tu acotación. Excelente. Como les digo, supongamos, vamos a poner un ejemplo aquí en pronóstico. Supongamos que ustedes tienen y les llega un paciente sistémico, pero que no está controlado, es decir, un paciente hipertenso que no toma su medicación desde hace 2 meses. Eso para ustedes es bastante, o debería ser bastante preocupante. Y nosotros no podemos hacer ningún tratamiento invasivo sobre este paciente hasta que él no esté controlado. Entonces, ¿cómo escribiríamos el pronóstico? Pronóstico general, paciente comprometido sistémicamente, lo cual impide temporalmente realizar procedimientos odontológicos. Sería un buen ejemplo. Y aquí en plan preventivo y educativo, nosotros aquí vamos a colocar cómo nosotros pensamos educar a nuestro paciente. ¿Por qué nosotros colocamos esto? Porque muchas veces nuestros pacientes tienen una mala higiene bucal o que piensan tener una buena higiene, pero no, la hacen muy mal. Ya sea porque no usan hilo dental o porque no se cepillan las cantidades de veces necesarias o no usan enjuagues bucales o tienen malos hábitos, muchas cosas. Todo lo que ustedes consideren, mejor dicho, todo lo que ustedes consideren que sea necesario educar en su paciente,
ustedes lo van a plasmar aquí. Si él se muerde las uñas, ¿por qué no debe de hacerlo? O sea, todo el plan de tratamiento preventivo y educativo ustedes lo van a hacer aquí. Por último, ustedes van a considerar, tachando, si el paciente se considera de alto riesgo o no. Aquí en el ejemplo que pusimos, colocamos que el paciente en condiciones generales se encuentra comprometido sistémicamente y no está controlado. Significa que es un paciente de alto riesgo, entonces tacharíamos aquí, con rojo. Aquí no se coloca nada. A ver, ya para terminar, miren esto, plan de tratamiento odontológico. Aquí ustedes van a colocar lo que ustedes van a realizar en boca del paciente según la prioridad. Si el paciente llega con un dolor en el cual ustedes diagnostican que hay que hacer una exodoncia, pues ustedes van a colocar eso como primera instancia. Pero siempre es bueno que nosotros bajemos la carga bacteriana en boca de nuestro paciente. Indiferentemente si nosotros vamos a hacer una cirugía o tratamiento endodóntico, que son tratamientos bastante invasivos, es muy importante que ustedes traten de tener en su primera sesión tartrectomía y profilaxis. O sea, ustedes van a trazar una línea aquí, una línea aquí y una línea aquí, o sea, horizontal y vertical. Van a escribir un 1, 2, 3 y 4, dando a entender que van a trabajar en los 4 cuadrantes y van a colocar aquí tartrectomía y profilaxis. Y aquí colocan la fecha. Segunda fecha, pueden remitir al paciente para la cirugía o para un tratamiento endodóntico. O sea, ustedes van a colocar aquí el orden en el cual ustedes van a trabajar en su paciente. Y aquí, en caso de que ustedes quieran remitirlo algún área de posgrado. Y bueno, con eso hemos terminado. De verdad que fue súper bien, fue una experiencia bastante increíble. Con esto culminamos lo que sería el buen y correcto llenado de la historia clínica, y quiero terminar citándoles esta increíble frase del creador de la historia clínica. A ver, ¿quién me puede decir? Pueden googlearlo si quieren. ¿Quién me puede decir la persona que creó la primera historia clínica? A ver. Eso es historia general. Mientras lo buscan, vamos a leer la cita. Dice: aquello que se usa se desarrolla, lo que no se usa se desperdicia. Y esto es un consejo, más allá de una frase, esto es un consejo que nosotros les damos a ustedes, o que les puedo dar personalmente a ustedes, porque es muy importante que ustedes desarrollen en ustedes habilidades y destrezas que ustedes los lleven a ser un mejor profesional de la salud. Todo lo que ustedes puedan aprender, puedan absorber de otra persona, es muy importante que ustedes lo guarden para sí mismos y lo puedan poner en práctica, muchachos. Es muy importante que ustedes le den el valor a todo aquello que ustedes están aprendiendo. Es muy importante que no se limiten con lo que ustedes les están enseñando a su docente o algún compañero de clase. No. Si ustedes hoy aprendieron algo, es muy importante que ustedes indaguen más allá. Por ejemplo, fácilmente yo les dije la relación molar, y una de sus compañeras habló acerca de la relación canina. Era algo de lo cual yo no iba a hablar, pero salió a la luz porque es un dato muy importante que ustedes también deben de saber. Hay muchos rasgos que a lo mejor se pudieron pasar por alto. Las historias clínicas son muy cambiantes. Yo lo quise dar conforme a la historia clínica de la Facultad de Odontología de la Universidad del Zulia, porque sé que es su inquietud. Pero si este video lo pudiesen estar estudiando o viendo personas de otras universidades, pues es muy importante que sepan que pudieron saltarse algunos aspectos. Pero es muy importante que todo lo dado el día de hoy ustedes lo puedan poner en práctica. Ustedes se sientan seguros de lo que están haciendo, confiados, y traten a su paciente como un ser íntegro. Aquí un comentario. José Artmore, como siempre, comenta: A ver, la creó Hipócrates. Hipócrates, muy bien. Yo creo que cuando si eres de la Facultad de Odontología, creo que sería bueno que nos veamos y hablemos un poco. Y aparte de eso, creo que te ganaste algo, un premio por tu buena participación en esta clase. De verdad, tus acotaciones son muy buenas, de verdad. Y bueno, con esto hemos terminado lo que sería historia clínica. Gracias por su atención, por tomarse su tiempo. Yo sé que esto les estaba inquietando un poco, pero con lo dado el día de hoy, perfectamente ustedes pueden llenar la historia clínica, perfectamente. No van a tener ningún tipo de complicaciones, todo les va a salir súper bien.
Y bueno, les deseo la mejor suerte del mundo. Nos vemos pronto. Hasta luego. José Arrieta es su nombre. José Arrieta. ¿Están despiertos? Ya llevamos casi 2 horas de streaming. Excelente la charla de mi compañero y amigo Ligny. Estuvo demasiado buena, me gustó demasiado. Muy completa la llenada de la historia clínica. Excelente. Si hay alguna literatura o artículo científico para profundizar eso, estamos haciendo una guía actual. Ya tenemos una guía, pero la estamos actualizando y la vamos a compartir con todos ustedes muy próximamente. Así que estén atentos a nuestro Instagram, el de Ligny y el mío, que ya se los voy a colocar en pantalla. Aquí está. Aquí está el de Ligny y el mío. Vamos a tomarnos un break para que vayan al baño, para que tomen agua, de 20 minutitos, para que coman algo, se preparen un sándwich o lo que sea, porque ya tenemos 2 horas acá y es bueno que tomen un descansito. César, ¿habrán más clases? ¿Dónde podríamos tener esa información? Esa información la vamos a compartir en nuestros Instagram, @lignyparra y @odecesar. Ahí vamos a compartir todas las charlas que vamos a dar, todas las clases que vamos a dar y toda la información va a ser suministrada por nuestros Instagram. También tenemos pensado crear una página web a futuro y otros medios de comunicación, un newsletter por correo electrónico. Tenemos todo eso pensado, pero estamos en fase de prueba. No sé si tienen alguna pregunta sobre la exposición de Ligny. Aquí está a mi lado. A ver, pregunta. Tenemos 20 minutos. Los que quisieran darse un break y no sé, comer algo, ir al baño, perfecto. Pero si tienen alguna pregunta que quisieran acotar, pues la pueden hacer. Ya pronto las vamos a ir contestando. Exactamente. Bien, hubo un flujo constante de personas aquí viendo la clase. Llegamos a un máximo de 15 personas, por lo general 12, 13 personas. Se agradece mucho que estuviesen todo ese tiempo. Se muteó. ¿Se escucha? Estaba muteado, estaba hablando solo. No me digas. No, se agradece. Son cosas que pasan. Son cosas que pasan. Bueno, no, que se agradece el tiempo que han estado acá. Y bueno, tómense estos 20 minuticos como break para seguirnos en nuestras redes sociales. Sí, prepárense algo, vayan al baño, descansen la espalda de estar sentados, si están sentados, descansen los ojos un poco. Perfecto, gracias Luisana. Y bien, en 20 minuticos empieza la clase mía de anestésicos locales, de las generalidades. Y bien, espero que se queden pues para ella. Si tienen alguna duda, como les comentamos ahorita, pueden hacerlo ahorita por el chat y con mucho gusto las vamos a aclarar todo. Perfecto.